Bienvenidos a nuestra escuela dominical de esta semana. Les invitamos a tomar su Biblia y acompañarnos en este tiempo y a tomar nota de lo que les llame la atención. Teníamos que elaborar una tesis y había un colega nuestro superior que tenía la particularidad de ser muy rudo para decir las cosas. Y entonces decía que el problema que teníamos con las tesis era que a veces uno que no sabía le enseñaba a otro que tampoco, y entonces el uno hacía como que enseñaba y el otro como que aprendía. Eso no es mentoría. Entonces, ¿cómo hago yo mentoría si no hago estudio bíblico integral? ¿Cómo doy yo capacitación si yo no tengo capacitación? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. La capacitación y la mentoría es algo a lo que vamos a trascender de aquí en adelante. Y eso es lo que quiero hacer en este momento. Quiero pedirle, voy a pedirle a alguien a quien quiero involucrar. No porque no esté involucrada, sino porque creo que me puede apoyar. Ingrid, te quiero pedir, por favor, que pases con cada uno de los hermanos y me hagas el favor de anotar aquí el nombre, empezando naturalmente con el tuyo, aquí el número de teléfono y aquí en qué hora se le puede llamar, la mañana, la tarde o la noche, cuando está disponible, y le pones un chequecito. Y así a cada uno de los que está aquí del otro lado también caben. Y si logramos llegar a 54, no me faltó fe. Muy bien, te lo agradezco con todos, gracias. Entonces, eso es mentoría. Mentoría es que tenemos que acompañarnos. Hoy me encantó 2 escenas que vi en la iglesia. Voy a citar una con mucho respeto para los hermanos, pero la voy a citar, no fue la única, vi 2 similares. Pero cuando entraron mis hermanos, mi hermana entró y su niña venía adelante. La niña ya sabe dónde se sientan, así que ella caminó adelante de ustedes y fue justamente a la banca de los hermanos. No se van a sentar en esa porque está reservada. Y la niña dejó sus cosas, traía una mochilita, la dejó y se quedó observando a sus papás. Sus papás entraron, el hermano se quedó de pie orando y la hermana se arrodilló. ¿Saben qué hizo la niña? Puso sus manos así y se arrodilló y empezó a orar. Qué escena más tierna, mis hermanos. Ahora, ¿saben qué se dice de los niños hoy? Que los niños no hacen eso. Entonces, ¿cómo es que esta niña lo hace? Y no fue la única. Porque hay capacitación y mentoría. Ahí se hace manifiesta la mentoría. Pero todos lo necesitamos, porque ¿quién de ustedes es anciano en los caminos del Señor? ¿Quién de ustedes es joven en los caminos del Señor? No son ni jóvenes ni son ancianos. Sigo probando. ¿Quién de ustedes es infante en los caminos del Señor? Me temo que no voy a lograr respuesta, pero les voy a decir, lo que quiero decir con esto es, todos estamos creciendo y la expectativa es que crezcamos y que sigamos creciendo hasta que lleguemos, así como dice el canto de dulce oración, ¿verdad? Cuando llegue a la presencia del Señor, entonces me despediré de ti, dulce oración. Porque ya no voy a necesitar hacerlo con la oración, porque voy a estar con papá frente a frente, ¿verdad? Esa es la expectativa que tenemos. Entonces, la capacitación y mentoría. Pero cuando he tenido oración ferviente, he tenido estudio bíblico integral, he tenido capacitación y mentoría, entonces puedo pensar en desarrollar relaciones auténticas. Ese es nuestro 4º principio en DNI, Sergio. Ese es nuestro 4º principio. Relaciones auténticas. ¿Y de qué se tratan las relaciones auténticas? Bueno, tampoco tengo tiempo para explicarlo, pero si usted tiene una relación en la que intenta hacer manifiesto el amor de Dios a la otra persona, lo más probable es que ahí haya una relación auténtica. Y el 5º principio es el alcance compasivo. O sea, queremos alcanzar a otros.
A través de esas relaciones auténticas podemos alcanzar a otros. Necesitamos alcanzar a otros. Y el alcance a otros como alcance compasivo queda muy bien dicho en lo que dice el Señor. Mas Dios muestra, acompáñenme, su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, así es, gloria a Dios, porque siendo pecadores murió por nosotros. Entonces, quienes nunca en su vida han dicho oh, recio, gloria a Dios, digan ahora aleluya. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a estudiar el segundo tema. Y este trimestre en esencia lo que pretende es que regresemos al principio. Regresemos al principio, que reestudiemos todos los orígenes, de tal manera que cada uno de nosotros, cuando tenga que hablar de un tema, experimente la mayor propiedad posible. ¿De qué? Un segundito, ahorita voy, por favor no lo perdas. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando, mi hermano y mi hermana, en la clase de hoy, que si usted tiene que explicar por qué la iglesia aún cree en el matrimonio, que no es igualitario, Sergio, por favor no usen la palabra igualitario, es matrimonio homosexual, porque el igualitario es la palabreja que utilizaron para hacerlo menos feo. No usen la palabra igualitario. ¿Quién está en contra de la igualdad? ¿Alguien de ustedes quiere discriminación? No, todos queremos igualdad. Ah, qué bonito suena, ¿verdad? Entonces venga el matrimonio homosexual. No es igualitario. Y no hay que confundirse, porque nos confunden fácilmente. Hermano. Antes de que inicie el verdadero tema, sobre la oración, sobre la oración ferviente, sobre el discipulado, yo les sugiero que vean la película Forja, la verdad, les sugiero esa película y cuando toda la comunidad se involucra, en la película es muy bonito, pero me imagino que en la realidad debería ser mucho mejor, cuando toda la comunidad se involucra y hay sinceridad, no sé, hay algo que Dios pone en el corazón y todo fluye. No es necesario que lo automaticen a uno o algo así, pero es bonito, pero sugiero esa película, solo. Así es. Mire, en realidad Forge se llama en inglés, pero en español se llama el proyecto, el propósito creo que se llama. Voy a asegurarme de compartirles, la película no está abierta, hay que obtenerla, si alguien tiene claro, está en YouTube, perfecto, entonces Forge, ¿verdad? Forge, se escribe Forge. Probablemente, si la encuentran así, The Forge, lo más probable es que la encuentren en inglés, pero busquen que diga en español y la van a encontrar. Listo. Mi expectativa con esa película era que la pudiéramos ver juntos y que pudiéramos compartir, hacer la interacción de lo que hay ahí, pero desafortunadamente no lo logramos. No se pierde nada si cada uno la mira y cada uno se inspira en ella. Pero la esencia de la película es precisamente el alcance compasivo. Mis hermanos, solo quería relanzar con ustedes cuáles son los principios esenciales del discipulado. Esos 5 que dije. Aquí estamos en Discipulado Nazareno Internacional. Este es el ministerio de DNI. Y lo que necesitamos es estar seguros que estamos ahí. Ahora, estos 5 principios, lo que pretendemos es que discipulado los comunique a todos los ministerios de la iglesia. Porque la idea es que los hermanos jóvenes, que Sociedad Misionera, que cualquier ministerio de la iglesia esté pensando en que debe de hacer oración ferviente, de que debe hacer el estudio bíblico integral, de que debe buscar y hacer la capacitación y la mentoría, de que debe de establecer relaciones auténticas. Mis hermanos, no es deseable. No es deseable
que entre nosotros no tengamos relaciones auténticas. Sería muy penoso que entre nosotros no tengamos relaciones auténticas. Y creo que a todos nos conviene pensar cómo nos relacionamos con los demás miembros de la iglesia, porque si aquí no logramos tener relaciones auténticas, vale la pena preguntarnos si realmente el Señor está en nuestro corazón. No sé si me equivoco en lo que digo, pero así lo creo. Y esas relaciones auténticas nos pueden hacer más fácil precisamente el alcance compasivo. El pensar en que en la medida en la que nos relacionamos con otras personas a las que les queremos comunicar el mensaje, lo logramos a partir de que en esa relación auténtica, que se ve muy bien en la película, tenemos relaciones auténticas. Esta mañana el tema, y quiero insistir que el trimestre se refiere a volver al principio, de regreso al Génesis, diría el pastor dominicano, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La hermana Margarita, ¿cómo se llama el pastor dominicano, hermano? Núñez. Él tiene un programa que se llama De Regreso al Génesis. Y lo que hace precisamente es reestudiar algunos temas que uno ya conoce, pero que en la medida de volverlos a ver, los afirma, ¿verdad? Esta mañana el tema que vamos a estudiar se llama el diseño del Creador. Y estamos aquí, adultos y jóvenes, porque, y parejas jóvenes, porque el tema en su esencia es revisar un poco los orígenes del matrimonio, revisar un poco las dificultades que el matrimonio encuentra en el camino y estimular a la mejor comprensión del testimonio. Así que yo quiero pedirle que usted se identifique con este tema desde 3 perspectivas probables. La primera, que usted sea parte de un matrimonio. La segunda, que usted eventualmente pueda apoyar a un matrimonio. Y la tercera, que usted defienda la institución del matrimonio desde la perspectiva bíblica. Por eso lo importante es que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que obra en nosotros. Así lo dice el apóstol Pablo. Estas no son palabras mías, el apóstol Pablo. Y qué bueno que estemos aquí, porque esto es lo que nos ayuda a estar preparados. Si nosotros, y les di un argumento ahorita justamente porque escuché a Sergio cuando dijo el matrimonio igualitario, y justamente eso es lo que nosotros debemos de aprender, de lo que debemos de estar conscientes es, ahorita estamos viviendo un momento pero precioso, hermanos. ¿Saben por qué? Porque uno de los grandes promovedores de estas perversidades era Estados Unidos. Y con el nuevo presidente ha habido un alto violento a todo eso. Y digo violento porque le han puesto alto, aquí no. Así. Cosa que anteriormente, apenas hace 2 meses, parecía imposible, hermanos. Casi esto que estoy diciendo ahorita, casi me hacía un delincuente. Decir lo que dije, no digan igualitario, digan homosexual, casi me metía a la cárcel. Ahorita hay un freno, pero solo es una ventana de tiempo. Esto va a seguir, porque es bíblico. Es una ventana de tiempo, es una oportunidad para que nosotros afirmemos nuestras convicciones. De ahí lo importante del estudio bíblico integral, de la capacitación y mentoría, de el alcance compasivo, de las relaciones auténticas y, cómo no, la oración ferviente. Entonces, desde esas 3 perspectivas usted puede ver el matrimonio. Digo esto porque alguien podría decir, bueno, yo no soy casado, ¿qué tengo que ver con el matrimonio? Es una institución establecida por Dios y por lo tanto como cristianos deberíamos de defenderla. Yo podría decir, bueno, yo realmente ya no me pienso casar, o yo realmente así como estoy ya estoy bien, porque podría ser cualquiera mi situación. Es que no ese es el tema es qué es lo que dice la Biblia del tema y es en lo que debemos de afirmar nuestra convicción. Muy bien, aquí quiero hacer un pequeño alto y dejarte un tiempo, Josué, si quisieras abordar un poco el tema desde la perspectiva de lo que he venido hablando para relacionarte con tus alumnos y que no se pierda la dimensión de las...
Efectivamente, nosotros en nuestra clase de parejas cerramos el año pasado con la situación de oración y de tratar de tener la oración como pareja, entre los dos, orar el uno por el otro, no individualmente, sino como pareja, porque eso nos ayuda a fortalecer nuestro matrimonio. Y entonces hablábamos y decíamos, individualmente es fácil orar, cada quien tiene su tiempo devocional, pero como pareja cuesta mucho hacerlo, lograrlo en el hogar, en la familia. Pero si lo logramos, eso nos va a dar esa firmeza y nos va a ayudar a la mentoría que necesitamos para nuestros críos, diría el español. Y entonces este año lo que queremos, iniciamos estamos iniciando este año precisamente con un tema relacionado con la relación matrimonial, que es yo te recibo como mi esposa, yo te recibo como parte de mí, pero no hemos llegado a desarrollar el tema como tal, pero ese es el énfasis que le vamos a dar inicialmente. Excelente, gracias. Mis hermanos y mis hermanas, quiero plantearles algo. ¿Han visto ustedes cómo se han estado levantando recientemente edificios nuevos en la ciudad para habitaciones? ¿Sí? Condominios, edificios de apartamentos, ¿sí? No sé si han tenido la oportunidad de ver esos edificios que aún no están terminados. Cuando aún no tienen los acabados le llaman la obra gris, ¿verdad? Porque uno mira el edificio y se ve la obra gris. Ahora, piensen por un momento esto. ¿Creen ustedes que el arquitecto que hizo los planos, que diseñó ese edificio, está él trabajando ahí? ¿No? Entonces, los planos de ese edificio, el arquitecto, han de haber pasado a un ingeniero, el que probablemente vio qué es lo que él quiere y él es el que sabe cómo se hace esa construcción, diseña los planos para hacer la construcción y seguramente con eso empieza la construcción. ¿Creen ustedes que el ingeniero que hizo la construcción, él está abriendo las zanjas y probablemente hay un maestro de obras ahí? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si el ingeniero hace los planos, pero quien empieza a hacer la construcción no sigue las instrucciones que dice los planos? No va a ser una buena construcción. ¿Qué riesgos habrían? ¿Que colapse? ¿Por qué alguien no seguiría las instrucciones? Por quererlo hacer a su manera, otra idea. Por economía, otra idea. ¿Perdón? Por corrupción, otra razón. No tiene conocimiento. Me gustó ese. No tiene conocimiento, no tuvo capacitación y mentoría. No se deja guiar. ¿Perdón? No es responsable. No es responsable. Por criterio propio. Sucede que Dios, el creador del cielo y de la tierra, diseñó todo como debería de ser. ¿Cuántos capítulos de la Biblia creen ustedes que se apegan a los planos del diseño del creador? ¿Cómo? Triste noticia, no. Solo 2. Génesis 1 y 2. Porque a partir de Génesis 3, todo se empieza a apartar de los planos. Entonces les invito a que vayan por favor a su Biblia y que busquen Génesis 1 y ahí veamos los versículos 27 al 28. Por favor. ¿Sí? Génesis 1, 27 al 28. El que lo tenga primero se para y lo lee. Y le apuntamos un punto para... Por favor.
varón y hembra los dio. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien. Debido a que yo generé esa expectativa de iniciar, quizá alguien todavía no había llegado y cuando la hermana empezó a leer, quizá no, vamos a escucharlo nuevamente. De tal manera que todo. Ahora, solo quiero que en este momento lo oigan y traten de relacionar lo que van a oír con el ejemplo que hicimos del edificio y los planos. ¿De acuerdo? ¿Nos lo puede leer nuevamente, hermana? Solo que ahora le voy a dar el micrófono. Génesis 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Muchas gracias, hermana. Mis hermanos y mis hermanas, ¿cuáles serían los beneficios que un constructor tendría si sigue los lineamientos del plano? Porque vimos lo que pasa cuando no se siguen. ¿Qué pasa si se siguen? Tiene una construcción sólida, la satisfacción de un trabajo bien hecho, su reputación aumenta. ¿Qué otro beneficio? ¿Será que solo el constructor y el arquitecto se benefician? ¿Para quién sería la seguridad? Exactamente, porque si no lo hace bien, pierde su reputación. Muy bien, entonces mis hermanos, en lo que vimos en este pasaje que leímos, ahí observamos cómo Dios diseñó esa unión de los dos seres que Él creó, que al final creó un ser en particular, ¿verdad? Él creó al hombre. ¿Con qué características diseñó al hombre? Esa es una. ¿Otra? Varón y hembra los creó. Cuando yo digo hombre, ¿de qué estoy hablando? Bíblicamente, del varón y de la hembra que Él creó. Porque el hombre es un género de la creación que tiene varón y hembra. ¿Dónde se hace manifiesto esto? Cuando Adán ve desfilar todos los animales y les pone nombre, resulta que todos iban muy felices. ¿Y saben por qué? Porque iban en pareja. Y Adán no sabía que él no tenía pareja. ¿Cuántos animales habrá visto desfilar él, creen ustedes? Me temo que ese era un momento en el que el tiempo no se medía como lo medimos hoy, ¿verdad? Hoy empieza el hermano Pedro a predicar y pongo mi cronómetro. En ese tiempo creo que no. Digo, ya lleva 15 minutos. Entonces, lo mismo pasa con la escuela dominical, decía Sergio, disculpen, nos tardamos una hora. Hermano Tonito, pase adelante, por favor, tenga la bondad, preparen sus ofrendas. Hermano Tonito nos va a hacer el favor de recoger la ofrenda y él siempre tiene la generosidad con quienes damos la clase de deciros, ahí me da un tiempo, y a uno se le olvida, lo mira uno parado ahí, uno sigue emocionado con la... Gracias, hermano Tonito, por su servicio. Y la hermana Ingrid, gracias Ingrid, te distraje de esto, pero muchas gracias por tu apoyo. Es que después de que he visto lo activo que está la hermana
etiqueta, dije yo, lo menos que puedo esperar de Ingrid es un resultado de mentoría y capacitación. Muy bien, terminen de recoger la ofrenda, hermano Tonito, con tranquilidad. Hermanos, si ustedes observaron cómo es que dice este pasaje, ahí está muy claro cómo fue que Dios diseñó al hombre. Y hay dos características en esa construcción que Dios hizo. ¿Cuántos varones hay en esa creación? Uno. ¿Y cuántas mujeres? Una. De manera que la idea de Dios era un hombre y una mujer. No era un hombre y unas cuantas, o una mujer y unos cuantos. No fue así el diseño. Por eso lo que nos está hablando la lección cuando dice el diseño del Creador, cuando nos está diciendo cómo se hizo lo original, cómo era el diseño del arquitecto. El diseño del arquitecto era un hombre y una mujer. Con lo cual no podían decir, dice que como que no hay compatibilidad aquí, porque de todos modos, ¿qué les quedaba? Ni siquiera lo iban a pensar. No era algo que estuviera dentro del esquema. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es que Dios no diseñó dos hombres para que fueran pareja, no diseñó dos mujeres para que fueran pareja, no diseñó un hombre con varias mujeres para que tuvieran convivencia, no diseñó una mujer con varios hombres para que tuvieran convivencia. Hizo un diseño claro. Mis hermanos y mis hermanas, ¿qué integraba la pareja que Dios diseñó? ¿Está claro eso, hermanos? ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Creen ustedes que podríamos decir, discutamos, vamos a ver, de repente no estamos interpretando bien la palabra? ¿Dará margen a discusión esto? ¿Pueden ustedes darse cuenta? Muy bien, te agradezco muchísimo. Casi. Pero mi fe sobrepasó la expectativa. Realmente lo que nosotros vemos aquí es que no hay margen a discusión. No se puede decir, no hay forma de cómo decir, miren, el plano dice que hay que ponerle 4 columnas, pero yo le voy a poner 2 a ver qué pasa. No da margen a eso. El plano dice 4 columnas, no puedo decir, le voy a poner 5, miremos a ver qué pasa. Cuando eso pasa, las cosas salen mal. Les voy a contar una historia de aquí de nuestra congregación. Ustedes saben que la infraestructura es la estructura que uno no ve, ¿verdad? Porque está debajo de la tierra. Pues les cuento, aquí hay una infraestructura fuertísima que no la utilizamos. ¿Y saben por qué? Porque cuando se empezó a hacer la modificación del templo, creímos que la municipalidad nos iba a dar permiso para hacer algo, para lo cual no nos dio permiso. Pero el que hizo el diseño dijo, no, ese es un procedimiento, nosotros empecemos, hagan las zanjas, pongan ahí los fundamentos y todo, eso es un asunto de tiempo. En lo que se termina de hacer eso, ya viene la licencia, y cuando vino la licencia decía que no. De manera que columnas, miren ustedes esas columnas que están ahí, columnas así, para sostener algo de ese tipo, está metido allá atrás, porque íbamos a hacer un mezanini, y no se hizo. Lo que sucede cuando las cosas no se hacen bien. Nosotros teníamos que haber obtenido primero el permiso, porque el diseño es así. Usted quiere construir, sí, pida permiso, presente sus planos, si le dan el permiso, construya. Ese es el diseño.
Nosotros dijimos, no, démosle. Pues ya, ¿quién dijo? Él dijo, démosle. El resultado es que no se imaginan ustedes cuánta plata hay enterrada ahí, porque eso no es barato. Entonces, ¿por qué razón es que se pone uno a discutir ese tipo de cosas? Y miren el desenlace que tiene cuando uno ya sabe que así no es, pero lo hace como no es. Nos va mal, hermanos. Nos va mal. A los que hemos hecho algo como no tiene que hacerse, nos ha ido mal. La lección de hoy, en esta primera parte, lo que nos comunica es: hay un diseño como Dios lo diseñó, y ese diseño lo hemos roto, modificando las cosas de la manera como nosotros creemos, como nosotros nos gustaría. ¿Vieron ustedes todos los ejemplos que dimos? ¿Por qué se alteraría un diseño? Por esas causas. Porque a uno le da gana, porque uno quiere. Hermana, si te traes una silla y te acercas, eres bienvenida. Entonces, ¿qué es lo que hace que hoy día los gobiernos, las instituciones y aún las iglesias, déjenme ponerlo entre comillas, aceptan ese matrimonio que de igualitario no tiene nada, de lo que tiene es de homosexual, y que es contrario al diseño? ¿Por qué estamos ahí? Porque rompimos el diseño. Porque rompimos el diseño. Pero entonces, ¿por qué sucede que decir que eso es en contra de lo que Dios establece se vuelve un delito para algunos gobiernos? ¿Saben ustedes que hay personas que han ido a la cárcel por eso? Personas a las que les han cerrado el negocio. Bueno, ustedes los conocen, yo voy a citar un ejemplo que quizá todos conocemos o alguno no lo sabe, pero hubo una persona en Estados Unidos que llegó un supuesto cliente, un potencial cliente, a pedir que le hicieran un pastel, y el pastel era para una boda, pero el pastel era para una boda de matrimonio homosexual. Entonces el dueño de la pastelería dijo: miren, yo ese pastel no lo hago, vayan a otra pastelería que se los haga, pero yo ese pastel no lo hago. Le cerraron el negocio y casi se va preso, multa sí le pusieron. Y él se sostuvo en eso y aceptó que le cerraran el negocio y aceptó la multa. ¿Saben qué pasó? Años más tarde, finalmente la corte falló a favor de él. ¿Por qué? Porque hay una enmienda en la Constitución de los Estados Unidos en donde las personas pueden hacer profesión de su fe y estar en contra de lo que para ellos no es propio. ¿Cuáles creen ustedes que son los anuncios que más intrigan ahorita para la gente que no estaba de acuerdo con que ganara el actual presidente electo de Estados Unidos? Que lo primero que dijo fue: esa orden ejecutiva que les acaban de dar, de que todo debe tener lenguaje inclusivo, inmediatamente que yo llegue, se quita esa ley. ¿Creen ustedes que lo disfrutaron? No, un montón de gente en contra. ¿Y saben qué es lo peor? Personas que se supone que son intelectuales, que se supone que son académicos. Ayer estaba viendo una película que yo no la había visto antes y que me impactó. Quiero encontrarla para verla de nuevo. Se llama Ama a tu prójimo. Pero ¿saben qué? No es una película esencialmente cristiana. Esta película trata de la captura, no la captura exactamente, sino que de la crisis en la que entró la Alemania oriental cuando se cayó el muro de Berlín en 1991, creo que fue eso.
Y ese presidente, Eric Hechner, creo que se llama, quedó sometido a tribunales por todas las acciones terribles que cometían en la Alemania Oriental en contra de personas de diverso tipo, especialmente contra personas religiosas. ¿Y saben quién lo acogió para protegerlo de su crisis? Un pastor en una iglesia, en las instalaciones de la iglesia, en su casa. Y llegan las manifestaciones ahí a decir que quieren que lo ahorquen, porque ellos habían sufrido bajo él. Tenían personas a quienes bajo el gobierno de esta persona habían fusilado a sus familiares por razones religiosas y por cosas de este tipo, y el pastor lo sostiene y no les cuento el final por dos razones. La primera porque se vuelve, ¿cómo se llama? Es un spoiler, ¿verdad? Y la segunda porque no lo sé. Eso me salva. El punto es, mis hermanos, que lo que me impresionó de lo que iba viendo fueron dos actitudes, un poco como el ejemplo del hermano pastor hoy en su mensaje. La esposa del pastor le pregunta a la esposa de este líder, que ella era la ministra de educación de ese lugar, y le dice: en la fecha tal, que es la última manifestación que hubo, ¿ustedes hubieran ordenado dispararle a la gente? Y entonces la esposa del exgobernante le dice: ponte en mi lugar, ¿tú qué hubieras hecho? Obviamente le está diciendo: sí hubiéramos hecho, y lo hubiéramos hecho porque el Estado es la autoridad. Ese es el pensamiento socialista. Entonces la esposa del pastor se levanta, va a una cajita, saca una Biblia, la pone enfrente de ella y le dice: esta es mi respuesta, aquí está mi respuesta, esto hubiera hecho yo. Y entonces ella le dice: tú sabes que yo soy socialista científica, nunca he leído eso porque para mí todo es prueba y evidencia. Y ella le dice: se la dejo, léala. Y la señora agarra la Biblia y tarde en la noche, cuando se reúnen con su esposo, él está leyendo unos periódicos que mandó a comprar porque quiere saber qué está opinando la prensa, y mira a su esposa y la esposa está hojeando la Biblia. Y entonces le dice: ¿te volviste cristiana? Y ella le dice: tú sabes que nunca rechazo un regalo. Y también se vuelven relaciones auténticas y alcance compasivo. ¿Lo alcanzan a ver? Así como esa película que dice el hermano, me impresionó porque en esa película ha de ser más o menos, digo yo, como de 1995, porque generalmente las películas de esos sucesos tan significativos salen 3, 4 años después, porque no se debe de perder el momento. El punto, mis hermanos, es cómo estas personas llegan a poner en duda cosas tan claras, tan contundentes, tan explícitas. Entonces, dicho lo que la Biblia dice y lo que la hermana Irma nos leyó, y hecho los comentarios que hemos hecho, ¿qué opinan ustedes de el matrimonio homosexual? 2 hombres o 2 mujeres. ¿Qué opinan de eso? No es agradable a los ojos de Dios. Y todavía más que esto, es antibíblico. Es contrario a la Biblia. Ni siquiera decir, eso, porque hay algunas cosas que dicen, pero eso no está en la Biblia. Y efectivamente puede no estar. No, esto sí está, y está claro. Antibíblico, es antibíblico. ¿Otro pensamiento? En contra de la naturaleza. Si no se quisiera tomar como creación lo que dice la Biblia, sino que quisiera tomar, como dicen algunos, el arquitecto del universo, o como dicen algunos, la evolución, hasta en ese sentido es en contra de eso, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, la pregunta ¿es fácil abordar este tema en nuestra sociedad actual? ¿Por qué no?
Sí, y efectivamente de ahí viene la importancia de pensar en los 5 principios que tenemos en el discipulado. La oración ferviente precisamente busca constituirnos de la ayuda de Dios para tener esa sabiduría. Ahora, voy a decirles algo. Tuve la oportunidad, esto ya lo comenté, pero creo que vale la pena. Tuve la oportunidad de ir, en el último viaje que hice a Estados Unidos pasábamos por una instalación de una iglesia que se miraba preciosa. Y entonces mi primo con el que íbamos me dijo, mira, te voy a llevar a una iglesia, quiero que veas algo. Y fuimos a esa iglesia, y esta era una iglesia metodista. Y cuando llegamos ahí me dijo, esta iglesia dejó de ser metodista, se apartó de la iglesia metodista. ¿Por qué se apartó de la iglesia metodista? Porque el segmento al que pertenecía aceptó el matrimonio igualitario y ellos no lo aceptaron. Entonces, esta iglesia dijo, nosotros no aceptamos el matrimonio igualitario. Y al hacer eso, dejó claro cuál era su posición desde la perspectiva bíblica. Ahora, tenemos muy claro el hecho de que nosotros no podemos rechazar a las personas, al contrario. Lo que necesitamos nosotros es tener relaciones auténticas que nos permitan comunicar el mensaje de salvación de la forma más adecuada. El punto es que nosotros no podemos dejar de decir que algo es pecado si lo es. Si nosotros omitimos decir que eso es pecado, entonces hoy precisamente leí un proverbio y el proverbio dice, no es bueno pervertir el derecho del justo para justificar al perverso. Yo no puedo darle crédito al que actúa perversamente en desmedro del que actúa correctamente. Primero, Liz, porque ella... Bien sabemos que nuestro Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y eso sabemos positivamente que es pecado. Y como dijo Ingrid, pidámosle a Dios sabiduría de lo alto para saber hacer las cosas bien y que Él nos guíe. Era con respecto a lo que decías hace un momentito, porque vino a mi mente un pensamiento que aparece en las redes, decía, lo incorrecto es incorrecto aunque todos lo estén haciendo, y lo correcto es correcto aunque nadie lo haga. Y respecto a lo que decía Ingrid de la Constitución y Sergio, no todo lo legal es legítimo. El aborto es legal en algunos lugares, pero no es legítimo. Su legitimidad está vulnerada. ¿Y por qué? Porque lo que hace que existan los derechos humanos es la dignidad humana. ¿Y de dónde viene de la dignidad humana? La dignidad humana es que yo soy hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ahí radica la esencia de la dignidad humana, en la teoría de los derechos humanos. Hermana. Fíjense que yo tengo la experiencia de que tengo un conocido que él iba a iglesia cristiana y pues en su momento asistimos a la misma iglesia, pues porque lo invité y yo sabía que él ya tenía conocimiento de parte de Dios. Y pues hubo, la verdad no sé qué fue lo que a él lo apartó y ahora él pues es gay. Y él más sin embargo va a una iglesia, no sé exactamente qué iglesia va, pero él me dice, mira, es que Dios lo que quiere es el corazón. Entonces, y considero que ahora en muchas iglesias ven o predican y dicen, Dios lo que quiere es el corazón, mas no, o sea, Dios quiere alma, cuerpo y espíritu, no solo nuestro corazón. Entonces considero que se están basando mucho en que si mi corazón está bien o yo tengo fe, yo voy a ser salvo. Considero que tal vez ese es el movimiento que tal vez las personas gay les da, o ya en iglesias los casan, ¿verdad?
¿Y qué esperanza tendríamos de cuestionar el pecado por un pastor que probablemente igualmente tenga ese tipo de prácticas? Por eso es importantísimo estar claro de cuáles son los fundamentos de fe en los que se basa una entidad. Para nosotros, los 16 fundamentos de fe son esenciales. Y uno debe estar clarísimo de eso, porque de lo contrario, uno va por cualquier viento de doctrina. Que lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios y ahí sí que dejar en las manos de Dios y encomendarnos a Dios con todo. Yo por tener a mi niño, el más grande, ya tiene 12 años, es algo difícil para nosotros, ¿verdad? Y entonces yo desde que él ha estado pequeño, yo le decía y se lo he inculcado, tú sos hombre y a ti te tienen que gustar, no es en el momento, pero te tienen que gustar las mujeres. Y eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo bueno, eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque ahora tienen mucho acceso a la tecnología los niños. Y entonces en el teléfono ellos pueden ver tantas cosas. Y entonces nosotros como papás, aparte de pedirle a Dios, tenemos que guiarlos bien. Y una de las cosas que podemos hacer correctamente es traerlos a la iglesia. Y aquí les enseñan. Entonces yo siento que mi hijo... yo lo tengo y él sabe que eso es malo. Y yo le digo, a veces incluso me pregunta, mami, pero usar una playera rosada sería malo. ¿Me miran a mí como una persona mala o que no me gustan las mujeres? Me pregunta él. Mi hijo, le digo yo, no es en sí el color lo malo, sino lo que, si tú te la pones pensando que así te vas a ver como una mujer, entonces no lo hagas. Pero no, en sí el color no es malo. Pero yo siento que mi hijo ya con la edad que él tiene, él ya piensa bien, piensa muy bien y dice, mami, mira, me dice un día, ¿verdad? Ahora sentirte contenta porque a mí sí me gustan las mujeres, me dice, ¿verdad? O sea, tal vez no es. Y yo le digo, y sí, la verdad me causó gracia, a mí también, ¿verdad? Del que él me dijera eso, yo le digo, no, yo sí me siento contenta, pero eso es lo correcto que tú tienes que hacer. No es el momento porque eso es un niño, pero uno como papá tiene que meterles en la mente, eso es malo, porque incluso ahora, pues tengo los otros 2 niños pequeños y ellos miran tele y hasta en las caricaturas se puede ver cualquier cosa y entonces uno dice, ¿qué les pongo? ¿O con qué se entretienen? Son niños, pero todo está como subliminal, metiéndoselo. Entonces nosotros como papás, ¿qué hacer? Eso no es bueno. Usted mira eso, o sea, tal vez no es que lo tengan que dejar de ver porque son niños y se tienen que entretener con algo, pero eso que están haciendo, eso no es correcto, eso no es bueno. Tú sos un hijo de Dios y esas cosas a Dios no le agradan. Y yo les inculco a los 3, esas cosas no le agradan a Dios y nosotros tenemos que agradar a Dios y no a la gente. Entonces eso nos queda a nosotros como papás. Aparte de dejarle las cosas a Dios o pedirle ayuda a Dios, con la ayuda de Dios, inculcarles eso a nuestros hijos que van a ver, o sea, a donde tal vez uno vaya, como dijo Ingrid, en el trabajo o donde estudian, en cualquier lugar, ahora lastimosamente se mira algo normal, aunque para nosotros no lo sea. Entonces, no es que le dejen de hablar, pero enseñarles a nuestros hijos que eso no es lo correcto, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Hermano, perdón, aprovechando que tengo el micrófono, es que fíjese, claro, el tema es el homosexualismo, pero digamos, no recuerdo la cita, pero hay una cita donde dice, ¿quiénes no heredarán el reino de los cielos? No solo están los homosexuales, ¿verdad? Están los mentirosos, los borrachos. Entonces pienso, lo que nosotros tenemos que hacer al hablar de una... Yo tengo amigos que son homosexuales, cuando les hablo de eso, les digo, mira, pues, pero... Yo tal vez no tengo ese problema, pero tengo otros problemas. Entonces lo que tengo que hacer es buscar a Dios. Entonces, si querés, y les pregunto, ¿querés seguir en esa condición? No, pues entonces lo que tienes que hacer es buscar a Dios, ¿verdad? Y les repito, vos tenés ese problema, pero yo tengo otro que también me aleja de Dios, ¿verdad? Entonces lo importante, como decía hermana Ingrid, es mostrarle amor para ellos y hacerles saber que ellos pueden cambiar y que también pueden salvarse
si modifican ese comportamiento siguiendo las normas de Dios, hermano. Correcto. Desafortunadamente se nos ha ido un poco el tema en esta dirección. No era exactamente la característica específica de este tipo de casos, que también es un tema importante, sino el tema era el matrimonio y esa unión. La pregunta que hice es: ¿qué piensan de ese tipo de matrimonio? No de la conducta individual de una persona con esas características, para que no nos vayamos a perder. Hermano, yo pienso que este es un tema muy complicado y bastante peligroso, pero la verdad es que si uno llega con la persona, hay una base, y la base es la palabra de Dios. Desde el principio uno tiene que llegar con la palabra de Dios como cristianos que somos, y enseñarles que Dios es un Dios de orden, y se hizo el hombre y se hizo la mujer. Y esas obediencias de la palabra de Dios hasta las respetó Noé. Noé fue hablado en el tiempo del diluvio, y le dijo Dios a Noé: hembra y mujer, animal hembra y animal macho. Entonces, es muy difícil, hermano, porque es tan complicado, porque aquí nosotros lo estamos hablando muy bien, pero afuera es el peligro, porque dice que se le han hablado niños. Usted es un niño. No, es que yo soy niña. No, usted es un niño. Y dice que esos niños hasta se han quitado la vida, y porque ellos no están confundidos. Entonces es un tema muy complicado. Pero si uno llega con un niño o con un adulto, con la palabra de Dios. Dios es un Dios de orden, y Dios no está de acuerdo con eso, y llevar la Biblia. Correcto. Y no hay otra cosa que la palabra de Dios, pero llegar con amor y decirle: aquí dice, mire, la palabra de Dios lo dice. Entonces no podemos ir contra la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que lo dejó. Y si vamos contra la voluntad de Dios, Dios no se agrada. Correcto. Amén, hermano. Y solo para cerrar este punto, decirles que lo que decía la hermana Carla es muy importante, porque, cuidado, las personas que se han dado a la tarea de promover esto, que realmente responden al propósito de Satanás, el primer cuidado que han tenido es asegurarse de influir en los niños. Y lo que la hermana Carla dijo que hace con su niño en algunos países es penado por la ley. Al niño tienen que dejarlo, según la ley de algunos países, a que ellos elijan lo que quieren ser. Y parte de lo que cuestionan es que se dice, dentro de esta perversidad, de que la sociedad es la que le dice al niño: usted es niño, y la sociedad es la que le dice a la niña: usted es niña. Y por eso es lo que hay que quitar de la sociedad. Entonces, cuidado. Para nuestra bendición, lugares o entidades como Disney, que estaban tan enfocadas en los niños, han sufrido pérdidas extremadamente millonarias, y ahorita públicamente están diciendo que se van a apartar de eso. ¿Pero por qué lo están diciendo? Porque en el momento en el que las órdenes ejecutivas en los Estados Unidos que favorecían esto sean quitadas, las cosas cambian, y entonces se afirma nuevamente la posibilidad de decir con propiedad ahí donde no se podía decir lo que nosotros estamos diciendo ahorita aquí. Volvamos a nuestro tema. ¿Por qué creen ustedes que, a pesar de toda la presión que hay miren, les voy a decir esto. Hay un periódico que se llama Francia 24 horas, dedicado exclusivamente a noticias. ¿Creen ustedes que los franceses saben dónde queda Guatemala? No tienen ni remota idea. ¿Cómo creen ustedes que sale un editorial diciendo qué es Guatemala y dónde queda, para que sea un obstáculo para la corriente que el mundo promueve? ¿Cómo les parece a ustedes que Guatemala es objeto para los franceses de una discusión? ¿Por qué Guatemala nos da problemas? Porque con todos los países ha sido fácil.
Bendito sea Dios. Entonces, ¿por qué a pesar de todas esas presiones que hay, la iglesia sigue afirmando que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer? ¿Por qué la iglesia lo sigue afirmando? Porque la iglesia, en tanto que se mantenga en la Biblia, porque ojo, no todas las iglesias se mantienen en la Biblia. ¿Se recuerdan ustedes que parte de lo que Martín Lutero hizo fue incorporar el principio de sola palabra de Dios? Una de sus solas es sola palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se quita la palabra de Dios como el patrón de referencia, como lo decían ustedes, entonces yo ya digo lo que quiero. Creo que en la lección anterior les comentaba eso, que desde la perspectiva de la ética hay dos enfoques. Uno es el enfoque de la ética judeo-cristiana y el otro es la ética desde la perspectiva griega. Eso cuando menos para el mundo occidental. Para el mundo oriental pueden haber otras perspectivas, pero la perspectiva judeo-cristiana considera que el parámetro es la Biblia para la ética. Pero la perspectiva griega no lo veía así, y ahora prevalece en muchos ambientes la perspectiva griega. La perspectiva griega decía, lo que el hombre bueno hace, eso es lo correcto. ¿Y quién es el hombre bueno? Para el tiempo de ellos, el bueno era el emperador, porque el que cuestionaba al emperador si era divino. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice, todo el que confiese que Jesús es el Señor, ese será salvo, estaba diciendo, está denegando al emperador como el Señor y está poniendo a Jesucristo. Su Señor ya no es ese, sino que su Señor es Jesucristo, y eso implicaba el riesgo de que uno muriera. Bueno, entonces la iglesia sigue sustentando que el matrimonio es heterosexual porque así lo dice la Biblia. Como dice la palabra de Dios, que el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Y sabemos que todo esto que está sucediendo, también dice la palabra de Dios que no hay nada nuevo bajo el sol. Y a través de los siglos, de las edades, hemos ido viendo que hay épocas en las que se ha pronunciado más esto, porque por eso Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y como hablamos, donde viene toda la cultura nuestra, son de dos países, como es Israel y la cultura griega. Entonces, los griegos lo practicaban. Había mucha gente importante, muchos filósofos, mucha gente que tenía estas prácticas. Y como ellos tenían una mente muy amplia, como dijo el apóstol Pablo, los griegos piden sabiduría, ¿verdad? Porque ellos eso es lo que querían entenderlo. Entonces, para el griego, lo importante era el placer de la vida, disfrutarla, ser feliz en el mundo. Entonces, el hombre se enfocó desde la caída del hombre, que perdió el espíritu, porque en realidad físicamente no murió, pero espiritualmente sí. Entonces ahí fue donde vino la confusión de todo el mundo, donde Dios se apartó de la muerte porque dejó de tener el espíritu de Dios. Ahí es donde vino la perversión, porque más de 1000 años después vemos un Noé, pues, que todo eso se practicaba también. Entonces, viendo a través de la historia, no hay nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, hay dos pactos delante de Dios, que es el pacto que hizo con el hombre, que es un pacto sempiterno, que es el matrimonio, y es la circuncisión para el pueblo de Israel. Entonces, el hombre, al violar todos estos pactos con Dios, y perdió y murió, perdió el espíritu de Dios y se entregó a la lascivia y a todos los actos de corrupción.
Hay otra cosa a través de lo que se ha aprendido en la historia, en la Biblia, y aún nosotros podemos ver en la arqueología muchos cuadros horribles que se ven, que se han descubierto, donde esas eran unas prácticas espantosas, horribles, y aún los exhiben cuando los descubren. Pero ahora estamos en un tiempo más difícil, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y hemos visto cómo la ciencia ha aumentado, así como ha aumentado las personas, hemos aumentado la población. A través de todo eso se concatena lo que es este espíritu que está moviendo al mundo. ¿Por qué? Porque la ciencia es ahora la diosa. Porque recordemos que en el inicio, Dios, ¿qué fue lo que le dijo al hombre? Tú puedes ser como Dios. Entonces, ahora la gente está viendo lo que está dominando al mundo, que es la ciencia. Y la ciencia la han metido a nosotros hasta en nuestros alimentos. Ahora nosotros ya no comemos nada puro. Y en las carnes, en las verduras, en todo lo que comemos, ahí están las hormonas que confunden también a nuestras generaciones. Y yo he oído y me he dado cuenta de gentes que dicen, pero es que este niño nació ya así, con esas tendencias, con esa, ya casi con prácticas. Porque el mundo está degenerado, está completamente bajo el maligno. Yo en mi mundo es otro, pero sin embargo, leyendo uno la palabra, a mí me gusta mucho la historia, la arqueología, la geografía, todo eso, me gusta a mí meterme un poco en eso para compararlo con la Biblia. Nunca oigo noticias casi nacionales, sino que lo que tiene que ver con la profecía. Entonces, este es el cumplimiento de la profecía, porque dice que como en los días de Sodoma y Gomorra. Ahí cuando el tiempo de Sodoma y Gomorra, ahí no eran solo adultos, ahí habían niños, ahí habían de todo, porque era tanta la degeneración. Y eso es lo que ahora estamos viendo. ¿Por qué? Porque hasta en nuestros alimentos nosotros tenemos que santificarlos. Porque allí están introduciendo hormonas para confundir de veras lo que es la sexualidad de las personas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos íntegramente en las manos de Dios, porque este mundo está ya perdido. Pero dice el Señor, tengo unos pocos 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Doblar las rodillas delante de Dios por nuestras familias, por nuestra patria, por nuestros gobernantes. Porque como decía usted hace un rato, ¿qué es Guatemala? Pues ahí está Guatemala. Guatemala fue el que dio el voto para que Israel también tuviera su independencia, se hiciera el Estado, ¿verdad?, de Israel. Entonces, nosotros, el pueblo de Dios, es más poderoso, porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Nosotros estamos viendo a plenitud lo que el cumplimiento de la palabra de Dios, pero dijo el Señor que esta generación va a recibir más condenación que Sodoma y Gomorra, porque si hubiera oído lo que se oye ahora la palabra, no hubiera sucedido lo que está sucediendo. Entonces nosotros estamos oyendo la palabra de Dios, pero como que se nos engrosa el corazón, se nos llena de grasa, se nos encostra y oímos mensajes y mensajes, palabra y palabra, y no doblamos nuestra rodilla, no hacemos nuestro devocional, no clamamos a un Dios para que siquiera nuestras familias se mantengan en santidad y se aparten, y que esos alimentos los santifiquemos, porque todo viene ahora contaminado.
lo que se lee, la tecnología, los alimentos, todas las amistades, todo lo que se mueve está corrupto. Entonces clamemos a Dios, doblemos rodillas, empezamos un año y el mundo seguirá como quiere, pero nosotros que tenemos la palabra de Dios, tengamos celo, pero de aquel de veras, exacto, y como aquellos apóstoles que no les importó ni morir, no les importó ser torturados, no les importó nada, todo por la causa de Cristo. Si ustedes tuvieran que meter dentro de alguno de los 5 principios del discipulado nazareno lo que dijo la hermana, ¿cuál elegirían? Estudio bíblico integral. ¿Otro? ¿Otra opinión? Oración ferviente. Lo que la hermana está pidiendo es oración ferviente. Oración ferviente. Hermanos y hermanas, por favor, busquen en sus Biblias Mateo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Hermano Carlitos, usted búsqueme Mateo 19 y ahí vamos a leer los versos del 4 al 6, Mateo 19. Y hermana Magda, usted búsqueme 1 Corintios capítulo 7, verso 2. Y cada uno busque la cita que le parezca. Si lo tiene hermano Carlitos, Mateo 19, 4, 6. Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Gracias. Este pasaje, ¿por qué es relevante para esta lección? Hablando del diseño, porque el primer pasaje que vimos está en Génesis, en el primer capítulo de la Biblia. Este está en el primer capítulo del Nuevo Testamento. ¿Y quién es el que está afirmando esto ahí? Jesús mismo, Dios. Muy bien, hermana amada. 1 Corintios 7, 2. Un versículo, capítulo 7, versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el diseño estaba hecho como estaba hecho justo porque iba a evitar ese tipo de perversidades que es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces, no dice cada uno tenga un hombre o una mujer, no importa, no, está muy claro, muy explícito diciendo. Finalizaríamos, gracias hermana, finalizaríamos con lo siguiente. ¿Qué ideas tienen ustedes de cómo la iglesia puede ser efectiva para impulsar el diseño divino del matrimonio en el contexto actual? ¿Qué hacemos? Una de las cosas es fortalecer los matrimonios que están, que crezcan, que se fortalezcan bajo los principios y preceptos de Dios. Muy bien, mis hermanos y mis hermanas, aquí estamos en discipulado y lo que estamos haciendo en este momento es buscando formas que nos ilustren y que nos dejen en la mente qué hacemos nosotros para responder a esta necesidad. Tenemos ya una para que nos la llevemos en la mente. Otra idea. Entonces, lo que usted dice es orientar a los niños en cuanto a el diseño de Dios para la unión matrimonial. Hermana amada. Hermana, traería el micrófono para la hermana, por favor. Ahorita los jóvenes, cuando ya van llegando a la adolescencia, precisamente porque muchos vienen de entornos familiares muy, muy difíciles, muy feos, y su entorno de vida también es muy, muy feo en lo que es vida familiar, están con la idea de que ya no quieren tener una familia, no quieren casarse.
Entonces yo creo que nosotros como familias cristianas, yo en mi caso pues estoy ya sola y solo me quedan mis nietas y mi hija, pero yo a ellos ya debo empezarles a inculcar el hecho de que una familia es la unidad que Dios creó. Y esa unidad que Dios creó es para que nosotros nos fortalezcamos como personas y como núcleo social. Porque si la familia no está fortalecida en la palabra de Dios y en los caminos de Él, nuestra sociedad va a seguir resbalando y siendo peor cada día. Correcto. Mis hermanos y mis hermanas, quisiera pedirles ahora, voy a tratar de ponerle un molde a las ideas. Si tuviéramos que responder a los 5 principios del discipulado, ¿cuáles son los principios? El primero es oración ferviente. El segundo es, fíjense que es un proceso, lo que debería de hacer cada uno de nosotros en su vida. La oración ferviente, el estudio bíblico integral, la capacitación y mentoría y el establecimiento de las relaciones fervientes, el alcance compasivo. A la luz de estos 5 principios, ¿qué debiéramos hacer? ¿Alguna idea? Les voy a decir una: orar fervientemente porque este mundo pueda buscar a Dios en su relación matrimonial. A la luz del estudio bíblico integral, ¿qué podríamos hacer? Le voy a decir una: tener presente los pasajes bíblicos que afirman cuál es el diseño de Dios. Con la mentoría y capacitación, ¿qué haríamos? Que se dice, lo relaciono o me apalanco, por ejemplo, con la instrucción o reenfocar a la juventud realmente cuáles son los principios y valores que están en la Biblia. Correcto, reenfocar a la juventud, pero esto desde la perspectiva de la mentoría, se recuerdan que esto implica hacer un acompañamiento. Ese es en esencia el discipulado. Lo que Jesús hizo fue guiar a sus discípulos a la luz del discipulado, que es la mentoría, y irles enseñando en el camino, pero acompañándolos y haciendo el ejercicio práctico. Desde la perspectiva educativa se diría aprender haciendo, ¿verdad? Muy bien, vayamos al siguiente, que es el alcance compasivo. ¿Cómo haríamos nosotros para darle cauce a esto? Ajá, justamente ahí es donde estamos en este momento. ¿Cuál es qué acción tomamos? ¿Qué solución damos? ¿Cómo hago yo el alcance compasivo de las personas que pueden estar siendo objeto de una enseñanza perversa del diseño de Dios? Correcto. Y eso es el que se me escapó, el de las relaciones auténticas. Tenemos que relacionarnos con las personas. No podemos rechazar a las personas, tenemos que relacionarnos con ellas. Si nosotros no nos relacionamos con las personas, no les vamos a poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Mis hermanos y mis hermanas, el tiempo se nos ha ido, pero esperamos que tengamos nuevas interacciones de este tipo. Esperamos que nuestro nuevo modelo de este tipo de estudio sea de la manera como lo hicimos hoy, pero no quiero dejarlo a usted sin lo que iba a decir. ¿Levantó la mano? No. Muy bien. Cierren sus ojos, por favor. Padre, que estás en el cielo, muchas gracias por este tiempo. Tú sabes, Padre Santo, que hemos abordado un tema que nos absorbe, que nos deja a veces con la sensación de que no podemos frente a esto. Es una lucha grande. Se hace manifiesto aquí lo que tu palabra dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Te doy gracias por cada hermana y cada hermano que está ahora aquí, por cada uno que pueda escuchar esto a través de las redes sociales, que tú nos hables y nos ayudes para que como congregación
seamos una alternativa de luz a quienes lo necesitan, pero que también lo seamos para nosotros mismos, afirmando en nosotros nuestra mejor comunión contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por haber estado en este tiempo. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos una lección más, deseamos que haya sido de bendición. Les esperamos la próxima semana. Dios les bendiga.